a la pirámide de Kelsen, que habíamos dicho de que teníamos la parte superior, que es la Constitución, después venían las leyes, después venían los reglamentos y finalmente los actos especiales. Bueno, esta Constitución está aquí porque es la norma suprema y esta Constitución evidentemente tiene que marcar la legalidad de todas las leyes, marcar los lineamientos de todas las leyes. Ninguna ley puede contradecir a la Constitución, o sea, ninguna norma inferior puede contradecir a la Constitución, no solamente leyes, sino ninguna que esté abajo, los reglamentos o los actos especiales no pueden contradecir a la Constitución. Claro, primero se ve que no contradiga a la que está inmediatamente superior, pero evidentemente que si ya contradice a una que está acá es porque a su vez está contradiciendo a la Constitución. Bueno, si eso es cierto, de que la Constitución tiene que estar acá, la misma Constitución tiene que defenderse frente a eso. O sea, la Constitución tiene que de alguna manera plantear que eso es así. Porque no es porque yo lo diga ni porque lo diga Kelsen, porque Kelsen no es venezolano ni tiene nada que ver con Venezuela, digamos, directamente. Y además que eso fue hace muchos años. Pero si eso es cierto, que tiene que ser así, la Constitución tiene que recoger que eso sea cierto. ¿Okay? Entonces, si nos vamos, ahora volvemos atrás, pero si nos vamos al artículo 7, ¿okay? Tenemos el artículo 7 acá, y lo leemos, entendemos lo que quiere decir eso. Fíjate, la Constitución es la norma suprema y es el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Ya con ese artículo, la misma Constitución se está cubriendo las espaldas, por decir de alguna manera, estableciendo de que sobre ella no puede haber nada. La Constitución es la norma suprema. Y además el fundamento del ordenamiento. Cuando yo digo que es el fundamento, cuando la Constitución establece que es el fundamento del ordenamiento jurídico, lo que quiere, digamos, fijar ahí es que el ordenamiento jurídico son todas las leyes, todas las normas, el ordenamiento jurídico de una nación. Lo que quiere establecer ahí es que todas las normas están fundamentadas, están basadas en esa norma superior. Ahí no podemos hacer nada. Entonces ya la Constitución por sí misma no está estableciendo eso. Y además va más allá, porque además establece que no es solamente el fundamento y la norma suprema, sino que además todas las personas, todas, no te dicen algunos, ¿no? No, bueno, tú sí, pero tú no, no. Son todas las personas que están sujetas a esa Constitución. O sea, que tienen que hacerle caso, pues, de alguna manera. Incluso los órganos del Estado, los órganos que ejercen el poder público. Además, porque ya de hecho con decir todas las personas ya sería suficiente, porque esto establece o indica que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Y entonces los órganos de Estado, que pueden ser personas jurídicas, ya estarían tal, pero quiere hacer como énfasis. La misma Constitución quiere hacer énfasis y resaltar que además, como una parte importante, los órganos que ejercen el poder público también están sujetos a esa Constitución. O sea que ni el presidente, ni los ministros, ni ningún órgano del poder público deberían poder pasarse por encima de la Constitución. ¿Okay? Digo no deberían porque es lo que establece la Constitución misma. Okay. Entonces, fíjense, algunos artículos acá. ¿Cómo empieza la Constitución? Empieza con unas cosas que se llaman principios fundamentales. Los principios fundamentales, pues, en lo que se va a basar todo el desarrollo de este terreno, por llamarlo, de este territorio que es el Estado. Porque esto es lo que crea el Estado. La Constitución es la creación del Estado. En el momento que se crea una Constitución, se está recreando otra vez, de llamarlo de alguna manera, el Estado. Entonces, fíjense que empieza con unos principios fundamentales y establece en el artículo 1 que Venezuela es libre. En las palabras que dice, que simplemente es libre e independiente. Y su patrimonio moral y valores de libertad, igualdad, justicia, etcétera. Cosas interesantes que está basado en la doctrina de Bolívar, el libertador.
¿Okay? Los derechos son irrenunciables. Significa que el Estado como tal no puede dejar de ser independiente, aunque lo quiera. Aunque la mayoría lo quiera así como tal, no podría ser. O sea, vamos a suponer que la mayoría quiere que no sea independiente el país. Bueno, la mayoría dice que se quiere anexar a Estados Unidos, por decir algo. Un Estado independiente. Entonces, ya la misma Constitución no le da ese poder a la mayoría. Tendría que romperse la Constitución y crearse un constituyente, que es lo que se llama la Asamblea Constituyente. Es un órgano que está por encima, porque la Asamblea Constituyente sí está por encima de la Constitución, pero porque hubo una ruptura del Estado y se crea algo por arriba para crear un nuevo Estado. Entonces ahí podría crearse una nueva Constitución y esa nueva Constitución establece, bueno, Venezuela se anexa, sus territorios, etcétera, a Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Pero de por sí la Constitución como tal ya establece que es libre completamente e independiente. El artículo 2 pues, va por la misma línea, se constituye un Estado democrático, social de derecho y de justicia. Y cosa, bueno, en realidad muy interesante, muy bonita. Tenemos que ir adelantando, pues no podemos quedarnos en todo, pero simplemente esos primeros artículos se refiere a eso, a lo fundamental del Estado. Fíjense cosas como la soberanía. ¿Okay? Aquí establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Acuérdense cuando hablamos de los reyes eran los soberanos. De ahí viene la palabra, el soberano, era el rey, era el que tenía todo el poder. ¿Okay? Esta constitución, bueno, y muchas de las anteriores también, pero supongamos que esta constitución es una primera constitución, por hacer el análisis desde una constituyente, establece, mira, la soberanía ya no está en ningún rey ni ninguna persona, sino que está en el pueblo. El pueblo es el que ejerce esa soberanía. ¿Y cómo la ejerce? Bueno, la misma Constitución te va a explicar cómo. ¿Tú quieres saber? Bueno, adelántate un poco y más adelante te dice cómo, o te establece, la Constitución no habla, te establece cómo esa soberanía la puede ejercer el pueblo. Entonces ahí se verá que explica cómo es los votos, por ejemplo, por votación directa, secreta, universal, poder elegir algunos poderes, y ahí está ejerciendo la soberanía. Todo eso está establecido en la Constitución. El artículo 8 es un artículo también importante, donde explica cuáles son los símbolos patrios. Y fíjense que aquí hay con este artículo puedo dar un ejemplo de lo de la pirámide de Kelsen, porque vean lo que se puede leer de este artículo. La bandera nacional, con los colores amarillo, azul y rojo, el himno nacional, Gloria al Vero Pueblo, y el escudo de armas de la República son los símbolos de la patria. Con esto, ¿ustedes creen que pueden hacer una bandera? ¿O pueden hacer el escudo? ¿O pueden cantar el himno? No. No, porque esto es muy general, porque es precisamente lo que yo dije que ocurre en la pirámide. En la pirámide tenemos que la Constitución está acá, pero aunque la norma superior es muy general, y por eso es que decíamos que primero se aplican las normas inferiores antes que la norma superior. Claro, porque estamos partiendo de la confianza de que esta norma inferior no contradice a la superior, por eso la puedo aplicar primero. Porque esa norma inferior sí me establece todo con mucho detalle. Mucho más detalle que la Constitución. Claro, a falta de una norma inferior me tengo que ir a la Constitución. Si no existiera la ley de símbolos patrios, que es la que establece bien cómo es cada un detalle, y después eso a su vez tiene unos reglamentos. Si no existiera, yo me tendría que ir solamente a la Constitución, digamos, ¿no? Y en la Constitución dice, bueno, la bandera nacional, colores amarillo, azul y rojo. Bueno, como no hay más nada que me establece como la bandera, entonces yo puedo hacer una bandera azul, amarillo, azul, rojo, como me dé la gana, y ya es el símbolo de la bandera, ya es el símbolo patrio. Porque no hay más nada que me establezca como es. Por eso es que hay una norma por debajo que me explica con más detalles cómo es esa bandera. Entonces esa bandera pues tiene que tener, ahora se tuvo que modificar, ahora no, hace ya unos años se tuvo que modificar porque antes la bandera tenía 7 estrellas y cuando se propuso que tuviese 8, fíjate que no está contradiciendo la Constitución porque la Constitución no establece de que la bandera tiene 8 estrellas.
ni tiene 7 estrellas. Como no la contradice, yo en la ley puedo simplemente cambiar y decir, bueno, mira, si la mayoría, el que hace la ley, que es la asamblea, decide, sí, vamos a cambiar de 7 estrellas a 8 estrellas, entonces automáticamente queda la nueva ley de símbolos patrios estableciendo que la bandera es amarillo, azul y rojo, que tiene una franja de esa forma y que tiene 8 estrellas. Y luego en algunos reglamentos te explica incluso cuál es la proporción de esos símbolos patrios. Entonces aquí vemos eso que significaba la pirámide y por qué la norma superior no puede contradecir. Aquí mismo lo vemos, ¿no? La ley regulará sus características, significados y uso. Incluso en la ley van a encontrar que la bandera se tiene que enarbolar para las fechas patrias, por ejemplo. Está como ley. Si tú tienes una casa y no la pones, un edificio no lo pones, el Estado podría multarte porque estás en contra de la ley, estás haciendo algo que no estás haciéndole caso a la ley. Lo mismo que la bandera se tiene que poner a las 6 de la mañana y quitarse a las 6 de la tarde, o se tiene que poner a media asta cuando es una fecha de luto, o hasta completa cuando es una fecha de fiesta, etc. El artículo 9 me establece el idioma. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque si no generaría problemas jurídicos. Porque a mí me vienen aquí con bueno, me da la gana de escribir en inglés, entonces yo te hice un contrato en inglés y tú lo firmaste, y tú no entendiste qué, pero como necesitabas el trabajo, firmaste el contrato en inglés, y resulta que el contrato decía que tú le vendías el alma a la empresa. Entonces, listo, ya tú le vendiste el alma en ese contrato. ¿Y ahora qué hace? Esclavo para toda la vida para esa empresa. Ah, pero es que no entendí eso. Bueno, pero tú firmaste el contrato, el problema tuyo no entendía. Bueno, para evitar eso, entonces establece que el país como tal tiene que tener idiomas oficiales, uno o varios. Hay países que tienen varios idiomas oficiales. En Venezuela hay varios idiomas oficiales, pero los otros son especiales. ¿Cuáles son? Fíjense, el idioma oficial es el castellano. Ya por ahí dice que todo en Venezuela tiene que estar en castellano para que tenga algún ámbito legal. Si no está en castellano, no tiene ámbito legal, no tiene fuerza legal como tal. Tú tienes que tener la traducción. Por eso es que si una persona nació afuera, o se casó afuera, o tiene un documento de afuera y lo quiere presentar aquí, tú ese documento lo tienes que traducir a través de un intérprete legal. Son personas que conocen los dos idiomas y que están, digamos, autorizados por el ente que se encarga de eso. Son intérpretes, eso tiene un sellito donde dice intérprete oficial, número tal, y esa persona es cualquier persona que lo va a traducir. No es que tú eres perfecto en inglés y tú lo vas a traducir, no, tú no lo vas a traducir. Eso lo traduce una persona que es encargada, que para eso tú le pagas, para que haga eso. No es del gobierno, trabajan por su cuenta, pero él se encarga de hacer eso porque ellos dan fe de que lo que están traduciendo es exactamente o lo más cercano a la realidad de ese documento. Entonces, cuando tú vas a presentar ese documento, tienes siempre que presentar el original en inglés, evidentemente, el original no lo puedes desechar. Pero siempre tienes que, si es en Venezuela, tienes que anexarle siempre la interpretación en castellano. Entonces, tú cuando vas a hacer cualquier cosa, mira la partida de nacimiento tuya, si tú la partida de nacimiento es de Estados Unidos, entonces necesitas ponerla en inglés con su traducción legal. Porque si no, no tiene validez como tal. ¿Ok? Aquí hay otros idiomas. Dice, los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas. Eso a partir de esta constitución. La constitución anterior no tenían esto. Y esto simplemente, bueno, se le dio valor a esos idiomas ancestrales, pues que tiene el territorio, de alguna manera reconocer a esos indígenas. Pero fíjense que establece, la constitución establece que son oficiales para los pueblos indígenas. No es que cualquier persona lo va a usar, sino que el pueblo indígena lo puede usar y se le reconoce en todo el territorio, pero el pueblo indígena, está referido al pueblo indígena, ¿no? Bueno, después empiezan otras divisiones de la Constitución. Ahora empieza a explicar lo que es el espacio geográfico, ¿no? Aquí no nos vamos a detener prácticamente nada, pero simplemente le digo que aquí tiene que explicar, bueno, cuál es el territorio. Entonces, fíjense que en la Constitución te explica cuál es el territorio, bueno, ante el territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela antes de la política iniciada en el 19 de abril de 1810. O sea, Venezuela está reconociendo
a sí misma que ese es su territorio. Ahora, otra cosa es que lo reconozcan los otros países. Ahí es donde empiezan los conflictos. Pero Venezuela tiene que ponerlo en su constitución, porque si no lo pone, le está dando la razón a otros países. Por ejemplo, con lo del Esequibo, que hay una discusión. Si yo no acepto en mi propia constitución que ese territorio es de Venezuela, ya yo le estoy diciendo a Guyana, mira, ese territorio no es mío. Por eso entonces yo establezco, si yo digo la política en el 19 de abril de 1810, bueno, hay referencia histórica que hay un territorio que era la Capitanía General de Venezuela en ese momento, y eso es lo que nosotros aceptamos como territorio. Y después vendrán pues los conflictos, entonces la aceptación de uno, aceptación de otro. Cuando otro país lo reconoce, por ejemplo, Colombia reconoce la frontera y nosotros reconocemos la de Colombia, ya eso está claro. Y ahí no tenemos ningún problema en ese aspecto porque hay unas fronteras reconocidas por ambos países. Bueno, entonces aquí explica cada uno de esos detalles. Evidentemente hay leyes que son más específicas, como siempre, ¿no? Aquí te explica también las islas, o sea, lo que es todo el espacio insular. Esto es muy importante para delimitar los espacios marinos y submarinos del país. Las islas nos han abierto más, si no tuviéramos islas, nuestro espacio quedaría muy pegado al territorio, llamémoslo continental. Pero al tener islas reconocidas por otros países, entonces esas islas generan mayor territorio marítimo, pues, ¿no? No sería territorio, mayor zona marítima. Bien, todo eso entonces, eso se lo pueden leer ustedes si quieren. Eso. Luego está la división política, cómo se organiza. Como yo les expliqué en algún momento, Venezuela es un estado federal. Al ser un distrito, al ser federal, pues tiene que tener constitución, tiene que estar constituido por estados y tiene que estar constituido dentro de esos, o dentro del territorio, tiene que haber un distrito capital. Ese distrito capital, pues, es el que organiza el Estado como tal, es el donde están las sedes la sede de los poderes públicos, que no pueden estar como concepto en ningún Estado, porque si no estaría beneficiado ese Estado. La sede, digamos, la sede de los poderes públicos tienen que estar dentro de lo que es el distrito capital. Si ellos tienen alguna, llamémosle sucursales, por decirle de alguna manera, de ese poder en otros estados, eso no importa, pero digamos, la parte principal, tiene que estar en el distrito capital como tal. Y también hay otros territorios que llaman dependencias federales o territorios federales que no son parte de un estado como tal, pero que son parte del territorio. No son parte de un estado porque porque tienen muy poca población, o porque el terreno es muy pequeño, entonces simplemente no pertenecen a ningún estado, como algunas islas, por ejemplo, ¿no? Hay islas que son simplemente dependencias federales, o son territorios federales. Seguimos entonces. Después empiezan los derechos. Aquí es muy importante que nos detengamos un poco más, porque la Constitución no da garantías, no da derechos. Como ciudadanos del país, incluso a los extranjeros también, pero evidentemente siempre el ciudadano va a tener prioridad sobre el extranjero, porque por algo somos ciudadanos de Venezuela. El extranjero tiene también respetado sus derechos, pero primero el venezolano, como es primero el ciudadano de otro país en su país. ¿Okay? Entonces, aquí están digamos, los dos derechos de las personas como tal. Entonces, el primer artículo que vamos a leer, que es importante entre los derechos, es el 19, que es el Estado garantiza a toda persona. Fíjense bien que aquí no te habla de algunas. Es muy importante las letras que se usan tanto en la Constitución como en las leyes. Siempre las letras son muy importantes, porque en la letra está la interpretación. Entonces, el Estado garantiza a toda persona, a toda, conforme el principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Lo demás, bueno, cosas que también es importante, pero lo más importante son esas tres primeras leyes, esas tres primeras líneas.
que el Estado te garantiza a ti como ciudadano el goce de los derechos humanos. Y además algo muy importante aquí, fíjate que aquí te establece que es irrenunciable. Y eso es muy importante cuando aparece en una ley, porque si no pongo eso, alguien que te quiera a ti fregar los derechos humanos te podría decir a través de procedimientos de coacción, obligándote por alguna manera, mira, fírmame algo aquí que tú renuncias al derecho a la libertad. Si no lo haces, voy a meter preso o voy a matar a tu esposa. Entonces tú por miedo le firmas eso. Bueno, sí, yo renuncio a mi derecho a libertad. Entonces tú te vuelves esclavo. Ya en el momento que la Constitución te establece que es irrenunciable, ya bajo ninguna condición, no hay manera de que tú renuncies a un derecho humano. Cualquiera de los derechos humanos que estén establecidos aquí, derecho a la vida, derecho a la libertad, hay una cantidad de derechos que vamos a ir leyendo. Todos, absolutamente todos los derechos son irrenunciables. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, en Venezuela está prohibido la eutanasia. Y no es porque no lo quiera hacer un médico, no lo quiera hacer, simplemente porque si un médico hace o ejerce la eutanasia, está aceptando que la persona enferma que le está pidiendo que lo mate porque se siente mal, por lo que sea, esa persona está renunciando al derecho a la vida. Yo no voy aquí a discutir si eso está bien o está mal, porque eso no es el punto de esta materia. Aquí estoy discutiendo simplemente lo que está establecido en la Constitución. Si está bien o está mal, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo, ese es otro punto. Cada quien tiene su forma de pensar y se respeta. Pero a lo que voy es que si un médico ejerce la eutanasia, o cualquier persona, pues no necesariamente un médico, uno dice, mira, desconéctame ahí te dice una persona, desconéctame ahí el respirador porque yo no quiero más, yo no aguanto más esto, y tú vas y lo desconectas. Tú estás aceptando que la otra persona está renunciando al derecho de la vida, y es un derecho irrenunciable, por lo tanto no puedes hacer eso. Si lo haces, estás haciendo algo anticonstitucional. ¿Okay? Entonces todas esas cosas son importantes que están ahí escritas. Una cosa también importante aquí es el principio de progresividad. ¿A qué se refiere con el principio de progresividad? Bueno, el Estado, a medida que tú vas obteniendo más derechos, no te los puede quitar luego. ¿Okay? Si ya tú obtuviste un derecho, por alguna razón, ya sea porque tú protestaste, lograste una reivindicación, pero estableciste un derecho y quedó asentado en leyes o en la Constitución, ya el Estado, la misma Constitución, prohíbe de que ese derecho en algún momento se eche para atrás. Vamos a suponer que ya se logró, como efectivamente se logró, que en Venezuela no se pueda trabajar más de 8 horas diarias. Ese es el límite. Si tú quieres trabajar, ese es un derecho. Lo otro es porque si tú quieres, ahí te permite, la ley te permite hasta un cierto tiempo de horas adicionales, extra, pero, digamos, la ley, hay un derecho que dice el tiempo máximo de laborar al día es de 8 horas. No puede ser que mañana cambie la ley y establezca, mira, ahora va a haber 9 horas de trabajo diario. Lo que puede ser al revés. La ley sí podría de repente ir más allá y decir, bueno, ahora son 7 horas de trabajo. ¿Ves? Porque es progresivo. Y también que siempre tiene que tomar en cuenta al más débil como prioritario. También dentro de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos, el más débil, siempre hay un débil jurídico, se llama en derecho, el más débil jurídico va a tener prioridad frente a una situación similar, va a tener prioridad, va a tener más peso el débil jurídico. ¿Qué es un débil jurídico? Bueno, por ejemplo, un niño frente a un adulto. El niño siempre va a ser el débil jurídico frente a un adulto. O sea, si hay una disputa entre un niño y un adulto, el niño siempre va a tener algún tipo de ventaja. Cuando hablo de ventaja no significa ventajas irracionales. No es porque sea un niño de 17 años y el niño como todavía 17 años es un niño dentro de la parte jurídica y ese niño haya matado a otra persona, no significa que porque lo haya matado simplemente él va a tener prioridad en todo. No, no, cuidado, eso no es lo que significa. Lo que significa es que frente a una digamos, igualdad de condiciones, siempre el débil jurídico va a tener un poco más de peso frente a la otra persona. Por ejemplo, el niño,
contra un adulto, la mujer contra el hombre. La mujer es la débil jurídica contra el hombre, o sea, siempre tiene algún tipo de prioridad, ¿no? La mujer embarazada frente a una mujer no embarazada, por ejemplo, esa es una débil jurídica. El trabajador frente al patrono, ese es un débil jurídico, el trabajador. El menor de edad frente al mayor de edad, si están en igual condiciones, un menor de edad frente, o sea, si los dos son niños, el que tiene menos edad, pues es más débil jurídico que el otro. O sea, siempre hay condiciones por las cuales hay un débil jurídico. Y entonces también el Estado garantiza el derecho humano siempre dándole prioridad a ese débil jurídico. El siguiente artículo nos explica también algo muy interesante. Acuérdense que si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor, me dicen. Si hay algún comentario sobre algo del artículo, también me lo dicen. También se vale si quieren agregar cosas, ¿no? Quieren agregar experiencias, anécdotas. Eso es interesante también frente al análisis de la ley, porque de repente alguien ha tenido algún tipo de experiencia que se puede subsumir aquí en la ley, que se puede explicar a través de la ley. Entonces nos hace más interesante el conversatorio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El artículo 20, toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social. Este artículo es muy interesante y muy importante porque esto es lo que significa que tú puedes hacer lo que te dé la gana siempre y cuando no molestes a los demás. Es en pocas palabras, ¿no? Para hacer coloquial. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana dentro del país. En Venezuela, la única limitación es que no le coartes el derecho a la otra persona. Y el orden social público, claro, ¿no? Porque tú eres, vamos a suponer que a ti te gusta el nudismo, tú estás en la onda naturista y te gusta el nudismo, entonces no, porque a ti te gusta el nudismo, entonces te vas a ir por el pleno centro de Caracas, ahí en pelota, caminando, a ver las tiendas, y en cuarentena, además te tapas la boca por si acaso, nada más, ¿no? Pero desnudo, no. No, porque eso va en contra del orden público. ¿Sí? Ah, pero ese es yo tengo el derecho al libre desenvolvimiento, sí, pero siempre y cuando te vas a la ley, a la Constitución y lees bien clarito, siempre y cuando no vayan en contra del orden público y social. ¿Ok? De resto, puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes estudiar lo que quieras. Si quieres estudiar, si quieres no estudiar. Claro, estamos hablando de mayores de edad. Siempre, pues, menor de edad tiene otras implicaciones. Mientras dependan de los padres, ya eso es otro tema. Pero tú puedes estudiar lo que te dé la gana. Incluso tú te graduaste de ingeniero y pues quieres vender perro caliente, tú lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema? O sea, tú eres libre de ese momento. Pero hay unas limitaciones. Por ejemplo, no, que tú te graduaste de ingeniero, pero ahorita quieres ejercer la medicina. Entonces tú abres un consultorio. No, cuidado, espérate. Porque hay una ley del ejercicio de la medicina y en esa ley establece que para poder ejercer la medicina, entonces estás en contra de la ley, ¿ves? No puedes ir en contra de la ley. Entonces tú no puedes ser médico si no estudiaste medicina. O al revés, ingeniero también. O sea, si tú no eres ingeniero, no puedes ejercer la ingeniería. Eso está en la ley de ingeniería, ¿no? La ley del ejercicio de la ingeniería. Sí, Fabiana, dime. ¿En esa ley se incluye la libertad de culto? La Constitución establece que sí, es un artículo más adelante, es un derecho, la libertad de culto. Tienes derecho a creer lo que quieras. Esa está un poquito más adelante. No la tengo entre las marcadas, pero cuando lleguemos la leo, ya que tú sacaste el tema. Y luego hay unas leyes especiales que amplían más sobre libertad. Pero sí, en Venezuela hay libertad de culto. Pero siempre volviendo a lo mismo, siempre y cuando no eso vaya a crear problemas en otra persona. O sea, por ejemplo, aquí no se permite un culto donde se sacrifique un ser humano, por ejemplo. Ah, no, porque aquí hay libertad de culto, yo voy a matar. No, pero es que hay un derecho primero que no puede matar a una persona por el derecho a la vida. Entonces tú no puedes ejercer un culto donde haya un sacrificio humano. O sea, todo se junta, todo se entremezcla, ¿no? Eso es lo interesante del derecho. Dime, Cristian. Profe, entonces, ¿cómo harían, por ejemplo, la religión que de blanco que yo mata animales en ofrenda a dioses? Oye, Ahí te estoy escuchando muy cortado. Lo único que escuché fue una religión de animales. los que se visten de blanco, profe. Los santeros, ¿te refieres? Correcto. Los santeros, ellos sacrifican animales
por lo menos si una persona se queja porque, no sé, ellos mataron a un perro de la calle y la persona no le gusta que maten a los animales, entonces sería ilegal hacerlo. Bueno, habría que ver cada caso, o sea, fíjate, eso es muy complejo así de responder si, o sea, porque si tú agarras un perro en la calle, por ejemplo, no tiene dueño, entonces tú podrías estar diciendo que le estás haciendo un favor porque el sacrificio del perro sí es permitido en Venezuela, o sea, si tú puedes hacerle eutanasia a un perro porque está viejo, por lo que sea, tú puedes ir al veterinario y eso no está prohibido. Entonces tú puedes decir, bueno, sí, el perro estaba enfermo o estaba viejo y yo creo que eso, o sea, eso es muy complicado como tal, porque no hay una ley específicamente que prohíba eso. Si específicamente se prohibiera de que un perro agarrado en la calle, o cualquier perro, si tuviera una ley que estableciera que cualquier perro tú no lo puedes sacrificar bajo ningún tipo de religión, entonces ahí sí fuese ilegal. Entonces Ok, muchas veces ese tipo de religiones se cuidan, ¿no? Entonces si de repente dice que está prohibido matar gato, entonces matan perros. Estoy dando un ejemplo, no es que te prohíbo matar gato, pero digo, si por ejemplo ellos buscan la vuelta, ¿no? Ah, mira, no se puede sacrificar perro, ah, bueno, entonces vamos a matar gato. Se cuidan siempre, tratar de ser legal, porque si no podrían entrar en conflicto. Ha habido algunas religiones que la han cerrado, o digamos sectas que la han cerrado por razones, no exactamente esas, pero por alguna razón que va en contra de la ley, ¿no? Bien. El siguiente artículo es muy interesante también porque nos establece la igualdad, es un derecho. En Venezuela la igualdad es un derecho. La igualdad ante la ley, ¿no? Evidentemente que somos diferentes todos, pero ante la ley, en Venezuela somos iguales. Eso no es así en todos los países. ¿Ok? O sea, puede haber países que no sea así. Y hasta hace no mucho, digamos, no mucho, digamos, por la historia de la humanidad, pero, por ejemplo, en Sudáfrica, hasta los años 80, existía algo que se llamaba el apartheid, donde las personas de color no eran igual frente a la ley que las personas blancas, por dar un ejemplo. Y eso no estamos hablando del siglo pasado de la esclavitud, estamos hablando de 30 años aproximadamente. Entonces, habían desigualdades muy notorias. Y todavía habrán países, no conozco todos los países, de repente habrán países donde habrán desigualdades. Pues. Una persona pues es diferente si tienes tal o cual, eh, yo, por ejemplo, los países donde hay monarquía, habría que leer bien las leyes y la constitución, pero de repente en esa monarquía los reyes no son iguales frente a los demás, frente a la ley. Esos reyes o esas princesas, príncipes de la monarquía, pues a lo mejor no son iguales frente a la ley, no lo sé, estoy simplemente especulando, a lo mejor no son iguales, tendrán algunas prerrogativas diferentes, ya que hay creencia de que los reyes son sucesores directos, vienen directos de una línea de Dios, bueno, depende del país, ¿no? Depende de la creencia que pueden tener. Pero en Venezuela no. En Venezuela todos, absolutamente todos, aquí ni siquiera se aceptan los títulos nobiliarios. Ya vamos a ver más adelante que eso no. Entonces simplemente todas las personas son iguales ante la ley. Fíjense que este artículo empieza con una generalidad. Todas las personas son iguales ante la ley. Y después dice, en consecuencia, y hay una serie de numerales. Por cierto, antes de seguir las leyes, pues tienen diferente organización. Tienen los libros. Hay leyes que tienen varios libros. Debajo de los libros, pues, tienen capítulos. Los capítulos a su vez pueden tener secciones. Las secciones tienen artículos. Y los artículos pueden tener numerales o literales, ¿no? Los numerales que si es 1, 2 o 3, o literales si es A, B, C dentro del mismo artículo, o incluso ordinales, que es primero, segundo, tercero, ¿no? Entonces, dependiendo, tienen ese tipo de organización. Los únicos que siempre son consecutivos son los artículos. Los artículos siempre, aunque estén en otros capítulos, siempre van desde el primero hasta el último. Entonces, aquí tenemos el artículo 21, nos establece todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, o sea, partiendo de que todos son iguales, entonces hay una serie de numerales que nos amplían por qué son o en qué somos iguales. Entonces, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo, condición social o aquellas en general que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertad de toda persona. ¿Okay? Entonces, en Venezuela no hay
diferencia, o por lo menos legalmente, no se puede discriminar a las personas por raza, por sexo, por credo, por condición social. Vale. El segundo numeral, la ley garantizará las condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Entonces la ley aquí establece lo que había hablado antes, ¿no? De que adopta medidas positivas en favor de personas o grupos que pueden ser discriminados, marginados o sean vulnerables, como en el caso de hablar de los niños, ¿okay? Como el caso de la violencia contra la mujer, por ejemplo. ¿Okay? La ley primero era violencia a la mujer y después violencia de género, ¿no? Porque también hay mujeres que le pegan a los hombres. Lo que pasa es que se ve poco en los tribunales, no que se vea poco en la realidad. Pero en los tribunales es muy raro que un hombre vaya a demandar a una mujer porque le pegó, pero bueno, una vez fue un flaquito, me acuerdo que una mujer que era gorda, fuerte, le cayó a batazo y lo fracturó por todas partes, pues. El pobre tipo, bueno, fue a demandar, pues, a la mujer. Pero son casos contables. Dime, Cristian. Profe, y si por dar un ejemplo, estamos hablando de que hace rato que hay personas que son débiles jurídicamente, pongamos el caso de una mujer y un hombre, pero la mujer toma la decisión de ser tratada como se trata al hombre, o sea, como quien diría que renuncia a serla débil jurídicamente. ¿Eso puede hacerlo? No, porque los derechos son irrenunciables, partimos de ese hecho. ¿Ok? Ok. O sea que si se quisiese llegar a una igualdad de género en ese aspecto, se tendría que cambiar la Constitución. Claro, pero no, cuidado, no confunda la igualdad de género con esto. Acuérdate que esto es ante la ley, simplemente frente a situaciones, o sea, cuando hay una situación en la cual se tiene que dirimir un asunto, el débil jurídico, digamos que la balanza se inclina un poquito por el débil jurídico. No es que sea de que el débil jurídico va a ganar siempre, no. De hecho, no es así. Es simplemente frente a la ley, siempre hay un débil jurídico. Pero eso no significa que no sea igual a nivel de género en lo que significa la igualdad de género. Eso es otra cosa. Esto solamente frente a la ley, frente a asuntos legales. Y Okay. por lo menos en este caso que usted está diciendo de la señora gorda que le entró a batazos al hombre que era flaco, ahí la mujer sigue siendo la débil jurídicamente. En la relación es la débil jurídica, pero ahí tiene la de perder, pues, porque eso no tiene nada que ver. Ella por ser mujer es la débil jurídica, pero en este caso no tiene nada que ver que sea la débil jurídica. Es una demanda contra la mujer y la mujer pues, puede ir presa tranquilamente por haber afectado a la otra persona. Por eso digo, no tiene nada que ver con que la persona cometa un delito, el hecho de ser un débil jurídico. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy hablando en igualdad de condiciones. O sea, por ejemplo, si está, fíjense en este caso para que lo entiendan, si van a un tribunal un trabajador y el patrono, y el trabajador le dice, yo trabajaba en esa empresa, y el patrono dice que no, y ninguno de los dos lo puede probar. Fíjate, el trabajador no puede probar de que trabajaba en esa empresa, y el patrono por alguna razón tampoco puede probar que no trabajaba. Entonces están en igualdad de condiciones. El tribunal le va a creer al trabajador, le va a decir, sí, yo voy a partir del hecho que tú sí trabajabas en la empresa, porque ninguno de los dos pudo probar lo contrario. Entonces, como no pudieron probar ninguno de los dos, en ese caso yo me voy a inclinar por el débil jurídico. Eso es lo que se refiere al débil jurídico. Si tengo una situación de igualdad de condiciones, yo te estoy demandando a ti, y ninguno de los dos pudo probar nada de que en ese aspecto, de que trabaja. Bueno, entonces se presume, de hecho la ley orgánica del trabajo, lo van a leer después más adelante, cuando veamos la ley orgánica del trabajo, se va a decir que se va a presumir de que existe una relación de trabajo, a menos que se prueba lo contrario. ¿Ves? Pero no es que, si por ejemplo llega el trabajador, para un poco terminar ese ejemplo, si llega el trabajador y le dice al tribunal, mira, yo trabajo en esa empresa y no me han pagado por 5 meses. Y viene la empresa y dice, mira, yo le tomo
las huellas digitales, por decir algo, todos los días y tienen que marcar esta tarjeta todos los días que pasen por acá. Y además tengo una cámara que todos los días que pasan por acá, las personas que trabajan. Vamos, yo te puedo probar que esa persona no viene aquí nunca. Y tengo aquí está, mira, las fotos de 5 meses donde están pasando todos los trabajadores. Aquí están las huellas digitales de todos los trabajadores que entran a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Aquí está la tarjeta que marcan todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen carné. Entonces, este trabajador, supuesto trabajador, dice que trabajaba ahí, pero no puede probar nada de eso. Y dice, no vale. O sea, aunque él sea el débil jurídico, tú no trabajabas ahí. El tribunal le va a dar la razón al patrono. No importa que sea débil jurídico. ¿Okay? Bueno, seguimos. Ok, el numeral 3 solo se dará trato oficial de ciudadanos o ciudadanas salvo las fórmulas diplomáticas. Fíjate que en Venezuela el trato oficial que te tiene que dar digamos, los funcionarios públicos es de ciudadanos o ciudadanas. A ti no te pueden llamar, mire señor, mire muchachito, mire usted, no. El trato oficial, o sea, el título oficial, de llamarlo de alguna manera, que tenemos todos los venezolanos es de ciudadano. Entonces, por eso en los documentos pues aparece la palabra ciudadano, o debería aparecer si está redactado adecuadamente. Debe aparecer la palabra ciudadano. Por eso un funcionario público te tiene que decir ni de ciudadano, ¿sí? Porque la regla es que te llame para evitar esas desigualdades, ¿no? Porque entonces, con la palabra yo le podría decir ya, señor a uno y le digo muchachito al otro. Porque tú a mí me dices señor y al otro porque a él le dice señor y a mí me dice muchachito, pues. Si somos iguales. Entonces, frente a esa, aunque parezca tonto, a veces puede sonar tonto, es para guardar esa legalidad. Entonces, frente a eso, no, a todo el mundo se le llama ciudadano. Salvo fórmulas diplomáticas. ¿Qué son las fórmulas diplomáticas? Bueno, eso es porque estamos suscritos a acuerdos internacionales y la Constitución lo establece, y le da una excepción, donde, por ejemplo, a los embajadores, pues sí le vas a dar algún tipo de título, una diferencia, pues al embajador no le vas a llamar ciudadano y le dice el nombre nada más, sino que dice ciudadano excelentísimo embajador de la nada. Entonces, ese excelentísimo que está usando es una fórmula diplomática que se usa porque estamos dentro de unos acuerdos y son cosas que se tienen que aceptar así, ¿no? Pero tú un embajador solamente no le puedes decir ciudadano tal y tal, porque esa fórmula se acepta. Y el numeral 4, pues lo que le había dicho ya, le había adelantado, no se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. O sea, en Venezuela, no, que yo soy el hijo del rey tal, bueno, que serás el hijo del rey allá en Europa y jugarás a eso allá. Pero aquí en Venezuela, salvo sea un jefe de Estado, por ejemplo, que se reconoce pero por la figura de jefe de Estado, como se reconoce a cualquier presidente, bueno, mira, es que el rey de España es el jefe de Estado. Ok, entonces aquí se reconoce al rey de España como el jefe de Estado, pero no porque se le dé la distinción de rey como tal dentro del territorio venezolano. O sea, si él, digamos, el rey de España se hace venezolano por alguna razón, y ahora es venezolano, ya el título de rey en Venezuela no le vale como tal, frente a los demás ciudadanos. No, los ingenieros, es una pregunta, ¿el ingeniero, licenciado son títulos nobiliarios? No, esos son simplemente títulos que tú adquieres de profesión. Eso no es nobiliario. ¿Okay? Nobiliarios son títulos que vienen simplemente por tu apellido, no porque tú hayas ganado. Pues. Tú eres rey porque eres hijo del rey, o eres príncipe porque eres de un hijo de un rey, o eres marqués porque compraste el título y eres hijo de un marqués. Esos son títulos nobiliarios, ¿no? O distinciones hereditarias son eso. Bueno, yo soy el hijo y por eso, por ser el hijo, yo soy el varón no sé qué, o el sir. ¿Okay? Ok, aquí nos vamos a saltar al artículo 24, que es un artículo muy importante. Y esto es la retroactividad de la ley. La Constitución establece que está prohibida la retroactividad de la ley. Todos conocen lo que es la palabra retroactivo. Retroactivo es echar para atrás. O sea, hacer algo válido de atrás. Algo válido de anterior. Viejo, hacerlo válido ahorita. Entonces, por ejemplo, algo retroactivo puede ser aumentaron los sueldos y se va a hacer retroactivo de hace 3 meses. Eso significa que el sueldo que aumenté ahora
te lo voy a empezar a pagar hace 3 meses. O sea que lo que te pagué, la diferencia que falta para el sueldo ahora, te lo pago. Eso es hacer retroactivo el sueldo, por ejemplo. Bueno, la Constitución establece que está prohibida la retroactividad de la ley, a menos que beneficie a la persona. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si resulta que hoy yo hago una ley, yo soy la asamblea y hago una ley que establece comer chicle en clase va a tener una pena de 1 año de prisión. Ya saben, comer chicle en clase, 1 año de pena en prisión. Esa la estoy haciendo hoy. Y ahora voy a una persona, mira, yo la semana pasada, hace 1 semana, te vi comiendo chicle. Vas preso. Y dice, bueno, pues eso fue hace 1 semana. La Constitución establece que no hay retroactividad de la ley. Ah, o sea, yo no puedo echar esa ley para atrás porque en ese momento comer chicle no era delito. ¿Entiendes? Ahora, si es al revés, resulta que hoy derrogué la ley. O la ley que antes era comer chicle entra 10 años de prisión en clase. Ahora solamente son 6 meses. Entonces resulta que hay una persona cumpliendo cárcel ahí por comer chicle. Lleva 5 años en la cárcel por comer chicle en clase. Y ahora la ley nueva establece que son solamente 6 meses de cárcel. Entonces la persona dice, mira, yo quiero que me haga retroactiva la ley porque me beneficia. A mí me condenaron a 10 años de prisión por comer chicle en clase. Ya yo llevo 5, ya yo llevo más de lo que establece la ley. La ley dice que es 6 ahora, 6 meses. Por lo tanto, establéceme, aplícame esa ley en retroactividad y la persona sale libre. Entonces, sí es retroactiva cuando beneficie a la persona. ¿Okay? Fíjate, aquí está. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. O si se elimina, simplemente. Si se elimina la ley, pues deja de ser, deja de aplicarse. Bien, el artículo 25 también es muy importante. Este artículo, fíjense lo que lo voy a leer, fíjense. Todo acto dictado, todo, aquí dice todo, lo digo en la cámara así bien claro, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en la responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. En este artículo, qué delicado y qué interesante. Todo acto, o sea, cualquier ejerciendo el poder público que sea, y no te dice que sea el presidente, ni que sea un ministro, ni que sea un juez, no. Dice, todo acto dictado en ejercicio del poder público, o sea, cualquier funcionario público que ejecute un acto que viole o menoscabe un derecho que esté acá, de cualquiera de los derechos que estamos hablando, derecho a la vida, a la libertad, a lo que sea, esos funcionarios públicos que lo ordenen o que lo ejecuten están incurriendo en responsabilidad. O sea, son penales, son responsables penalmente, que es ir a la cárcel, civilmente, o sea, en dinero, pueden pagar daños y perjuicios, ¿okay? O administrativamente, pueden perder cargo administrativo, cualquier cosa. Y ellos no pueden decir, fíjense que ahí está, eso es lo más interesante de ahí, no pueden decir de que, no, es que yo lo hice porque un superior me ordenó. Es una excusa muy, muy válida, muchas veces se piensa, ¿no? Es que, bueno, yo soy militar y bueno, tú sabes, tengo que hacerle caso al superior. No. Si un superior a ti te está ordenando hacer algo que va en contra de la Constitución, en contra de los derechos humanos, si te está obligando a hacer eso, tú no tienes por qué hacerlo, porque si no, tú vas a ser responsable, no tu superior a lo mejor también, pero tú vas a ser responsable, porque aquí está clarito de que no sirve la excusa de órdenes superiores. Súper interesante y más para los momentos que estamos viviendo.
Seguimos. Artículo 32. Ese es bien simpático. Un poquito más ligerito, este 32. El artículo 32 es ¿quiénes somos venezolanos? Una pregunta que parece retórica. Me pregunto, ¿quiénes somos venezolanos? Bueno, todos los que nacieron en Venezuela, pero vamos a ver que no es verdad. No es verdad necesariamente eso. ¿Okay? Y eso está establecido en la Constitución. Y eso no es de esta Constitución, no es que ahorita van a decir, no, es que esta Constitución, no, esto, igualito, este artículo está idéntico en la Constitución anterior. Fíjense, el artículo 32. Son venezolanas y venezolanas por nacimiento. Mira que estoy hablando por nacimiento, que es lo que a veces crea confusión. Por nacimiento. Al primer numeral, claro, eso estamos claros todos. Toda persona nacida en territorio de la República. Perfecto. Ya sabemos que en Venezuela, una persona que nazca en Venezuela, no importa quién sea su padre, no importa de dónde venga, no importa absolutamente nada, solamente por el hecho de nacer en Venezuela ya es venezolano. ¿Okay? Y dirán, bueno, pero eso parece normal. Bueno, pero es que así no es en todos los países. Hay países en que eso no se reconoce. Por ejemplo, si una persona, si tú estás de viaje en España, ¿sí? En España que es así, no sé qué otros países también, debe haber más de uno. Pero tú estás de viaje en España, pero tú no tienes nada que ver con España. Ni tú ni tu esposa son españoles. Y tu esposa está embarazada y resulta que por alguna razón nace en España, porque se tuvo que quedar allá en la cuarentena, qué sé yo. Lo que sea. Esa persona que nace en España no es español. Solamente por el hecho de nacer en el país no es español. En Venezuela sí. En Estados Unidos también, por ejemplo. Si te pasa lo mismo en Estados Unidos, la persona nació en Estados Unidos, ya es norteamericano por nacimiento. ¿Okay? Puede ser hasta presidente de Estados Unidos, igual que aquí, naciendo aquí. Uno de los requisitos es que sea venezolano para ser presidente, uno de los requisitos son venezolanos por nacimiento. Bueno, 2. Fíjense, toda persona nacida en territorio extranjero. Fíjense que, miren lo que quiero decirle con esto, es venezolano por nacimiento, una persona que nació en el extranjero, pero que sea hijo o hija de padre venezolano y madre venezolana por nacimiento. O sea, que hay una compuerta AN. ¿Se acuerda? En digital es AN. Tiene que ser las dos cosas. Es AN, ¿no? Tiene que ser la madre venezolana por nacimiento y el padre venezolano por nacimiento. Si ambos son venezolanos por nacimiento, la persona puede nacer en cualquier parte del mundo y ya por ese simple hecho es venezolano por nacimiento. Fíjate que no hay ninguna condición, no le pones ninguna condición. Incluso puede ser presidente de la República, porque es venezolano por nacimiento. O sea, se considera venezolano con nacimiento y tiene absolutamente todos los beneficios del venezolano por nacimiento. ¿Okay? Pero tienen que ser ambos, no solamente uno. Ambos tienen que ser venezolanos por nacimiento. Ahora, el tercer punto, también es venezolano por nacimiento toda persona nacida en territorio extranjero, pero en este caso es un OR, ¿no? O padre venezolano o madre venezolana por nacimiento. Pero aquí sí le pones una condición. Aquí no es libre como la otra, sino aquí hay una condición. Siempre que establezca su residencia en el territorio de Venezuela, de la República, o simplemente declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. O sea, puede ir si no vive en Venezuela, puede ir a un consulado de Venezuela, en cualquier parte del mundo, incluso donde nació, y decir, bueno, mira, yo quiero ser venezolano. Pero fíjate que tampoco le pone ni tiempo, o sea, lo puede hacer en cualquier momento de su vida, y solamente la condición es esa, que declare querer ser venezolano, o venir a vivir en el territorio de Venezuela. Ya con eso es venezolano por nacimiento, porque uno de los dos padres es venezolano por nacimiento. O sea, que una persona que nació en China y su papá es noruego y su mamá es venezolana por nacimiento, puede ser venezolano por nacimiento. Y el cuarto, que parece el más jalado de todos, jalado de los pelos, dice, toda persona nacida en territorio extranjero, de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización. Fíjate que aquí ni siquiera la madre ni el padre nació en Venezuela. Es naturalizado, que es la segunda condición para ser venezolano, que la vemos en el artículo siguiente, que es una persona que nace afuera, que quiere vivir en Venezuela y que quiere hacerse venezolano, eso es venezolano por naturalización o por nacionalización. En este cuarto caso, un venezolano puede ser por nacimiento si es hijo de una persona, uno de los dos, ni siquiera los dos. Si uno de los dos es venezolano por naturalización, pero aquí sí tiene mucho más requisitos, ¿no? Siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de Venezuela
y antes de cumplir 25, declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. O sea, aquí un poco más restrictivo. Si se te pasó la fecha, ya no puede ser. Ya no puede ser venezolano por nacimiento. En esa última condición, si tú no viviste en Venezuela antes de los 18 años. O sea, tú tienes que entrar a Venezuela y vivir en Venezuela antes de los 18 años. Y antes de los 25, tú tienes que decir que quieres ser venezolano. Si cumples eso, ya a partir de ahí eres venezolano por nacimiento toda la vida, ya no la pierdes. Porque el venezolano por nacimiento no pierde nacionalidad. Puede renunciar a ella, pero no la pierde. ¿Okay? El venezolano por nacimiento siempre puede ser venezolano, así viva en cualquier parte del mundo. Y cualquiera de estos casos, venezolano por nacimiento, incluso puede ser presidente. Por eso es que hay que tener cuidado a veces cuando se critican a ciertas personalidades, sin saber, ¿no? Hay que tener cuidado, porque a veces uno cae y puede ser ignorante, ¿no? No, que esta persona que es presidente, pero no nació en Venezuela. Bueno, pero hay que ver si nació en otro país, pero tiene algunas de estas condiciones, porque si tiene algunas de estas condiciones, es simplemente blanco de burla. Porque la Constitución, y como dije, no es esta Constitución, esto es de hace muchos años que es así, y muchos países tienen cosas parecidas. De hecho, hay muchas personas que son hijos de italianos, hijos de español, hijos de portugueses, que tienen su nacionalidad habiendo nacido aquí en Venezuela, y son italianos, o portugueses, o españoles por nacimiento, aunque nacieron en Venezuela, pues son condiciones parecidas. Ellos tienen eso, pero igual en Estados Unidos también, un hijo de norteamericano es norteamericano por nacimiento. Entonces, cuidado eso cuando uno critica, hay que criticar con base. Está bien que critiquemos, pero si nos vamos a burlar o a criticar de alguien, cuidado, no, esa burla se nos devuelve. No, que tal persona es una alta investidura del país y nació en otro país, nació en Colombia, nació en Ecuador, qué sé yo. Bueno, no lo sé. No sé si es verdad o es mentira, pero hay que ver si aunque haya nacido en otro país, está en alguna de estas tres condiciones, ¿no? Si la mamá y el papá es venezolano, o uno de los dos es venezolano, o uno de los dos es naturalizado venezolano. Y si está en esas condiciones, ya ese argumento ya no es válido, pues. Ya la persona es venezolana y puede ser presidente, ministro, lo que sea. Artículo 33 me explica entonces por naturalización. Es otro tipo, es otra forma de adquirir la nacionalidad, pero en este caso ya son personas que no nacieron en el país. Aunque ambos son venezolanos y prácticamente todos los derechos son iguales en ambos, sí el que se hizo venezolano por naturalización sí tiene algunas cosas menos que el venezolano por nacimiento, simplemente por razones de seguridad de Estado. Por ejemplo, en el caso de un venezolano por naturalización, así haya estado toda su vida en Venezuela y llegó a los 2 años y es más venezolano que cualquiera, toca el 4 y come pabellón, pero resulta que es naturalizado, esa persona no puede ser presidente del país. ¿Okay? Hay otros cargos que puede serlo, pero presidente no puede ser, y hay alguna que otra prerrogativa. Pero en general, casi todas son iguales, o sea, es casi los mismos derechos el venezolano por naturalización que el venezolano por nacimiento. Igual, el venezolano por naturalización tiene otra cosa que sí puede perder la nacionalidad, pero por ser traidor a la patria, cosas así, pero no por vivir en otro país. Si tú te haces venezolano y vives en otro país toda tu vida, pero ya tú eres venezolano, tú seguirás siendo venezolano. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo son o cuáles son los venezolanos por naturalización? Son los extranjeros o extranjeras que obtengan la carta de naturaleza. ¿Y cómo la obtienen? Bueno, deben tener domicilio legal en Venezuela, o sea, deben estar residenciados legalmente de manera ininterrumpida durante 10 años. O sea, si una persona extranjera vive, o sea, tiene la residencia legal en Venezuela durante 10 años, esa persona al cumplir los 10 años puede pedir la carta de naturaleza, que es solicitar querer ser venezolano, y esa persona a partir de ese momento es venezolano. Cuidado con entender qué significa 10 años ininterrumpidos. No significa que no puedas salir a viajar, ni recorrer el país, ni estar tiempo afuera, no significa, sino que ininterrumpida es que tú tengas tu domicilio legal acá. Tú de repente sales 1 mes o 2 meses fuera del país, no hay problema, pero que no puedes estar en 1 año fuera, viviendo afuera, pues, mientras seas residente. Después que obtienes la nacionalidad, sí, ya puedes hacer lo que tú quieras en ese aspecto. Hay unas excepciones para algunos países, que son estos. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en caso de aquellos que tuvieran nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia,
países latinoamericanos y del Caribe. O sea, si un extranjero es de uno de esos países, de cualquier país de Latinoamérica, España, Portugal, Italia o del Caribe, no tiene que esperar 10 años, sino 5 años. Otra manera de obtener la naturalización es los extranjeros o extranjeras que se casen con venezolanos. Si se casan con venezolanos y declaren ser venezolanos, evidentemente todos estos tienen que declararse venezolanos. Pues en el momento que obtienes la carta de naturalización, ellos te hacen que tú declares una declaración jurada que tú quieres ser venezolano. Si tú te casas con un venezolano, después de 5 años, siendo residente, siendo casado con un venezolano, tú puedes obtener la nacionalidad del país. El segundo punto aquí, los extranjeros, el tercer punto, los extranjeros menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerzan sobre ellos la patria potestad. Bueno, el hecho de ser hijo de unas personas que obtuvieron la naturalización también te da derecho a obtener la naturalización como hijo de venezolano naturalizado, pero siguen siendo por naturalización. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Ok, siguiente artículo, artículo 34. Seguro una pregunta de más de uno se está haciendo. ¿La nacionalidad venezolana se pierde por optar a otra nacionalidad? No. En Venezuela tú puedes tener varias nacionalidades. De hecho, eso es nuevo en esta constitución. La constitución anterior sí obligaba a que tú, si querías ser venezolano, tenías que renunciar a la otra nacionalidad. Tú no podías tener las dos nacionalidades. O sea, un español que viviera en Venezuela y se quiso hacer venezolano, tuvo que renunciar a la nacionalidad española. A partir del 99, con esta constitución, ya se permite tener la doble nacionalidad, o más, ¿no? Depende del otro país si lo permite. Pero, por ejemplo, en Holanda, sé por un caso de una cliente que supe, tenía que renunciar a la venezolana para ser holandesa. Y cuando renuncias a la venezolana, te quitan hasta el número de cédula. O sea, y en tu partida de nacimiento, en el libro de la partida de nacimiento, hay una nota marginal que indica que tú renunciaste a... O sea, tú dejas de ser venezolano. Si hayas nacido en Venezuela, tú dejas. Claro, la puedes volver a obtener, pero en el momento la perdiste. ¿Okay? Del 35. Que los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo a la ley. O sea, en Venezuela no existe la expatriación como tal. La expatriación legal no existe. Que a un venezolano no se le puede quitar, venezolano por nacimiento, no se le puede quitar la nacionalidad. Hay países que eso puede pasar. Y por eso son los refugiados, las personas refugiadas en países que no tienen nacionalidad. Imagínate lo dramático de eso, de una persona que te botan de un país porque no eres nacional de ese país, pero esa persona no tiene nacionalidad. Existen esos, son los refugiados en el mundo, lo que se llaman los refugiados. La Naciones Unidas tiene un alto comisionado para los refugiados. Personas que no tienen nacionalidad. Dentro de ese grupo de refugiados hay personas que no tienen nacionalidad. Entonces, ¿dónde está te botan y a dónde vas? O sea, imagínense por un momento lo dramático, no tener, es como una persona que no tiene casa, que tiene que estar en la calle, pero aquí ni siquiera puede estar en la calle porque no tiene país. Entonces, bueno, hay países que son receptores de refugiados. Venezuela en una época fue receptor de refugiados, hace muchos años. No sé actualmente si todavía... Pero hay países que son receptores de refugiados frente a algunos momentos para evitar esos dramas, pues, esos dramas internacionales. Y entonces dicen, bueno, mira, yo voy hay un problema aquí de guerra, hay un problema de lo que sea, yo voy a recibir a este grupo de refugiados. Y entonces los reciben y le dan residencia ahí y pueden estar en ese país. Pero en Venezuela no existe la expatriación como tal para los venezolanos por nacimiento. Los venezolanos por naturalización sí le puedes revocar mediante sentencia judicial, o sea, a través de un juicio donde ese juicio consideren que haya traicionado a la patria. Hay una cantidad de requisitos por los cuales pueden quitarte la nacionalidad venezolana, y en ese caso sí lo pueden hacer porque tú tendrías otra nacionalidad.
En el 43, entonces, tenemos los derechos civiles a partir de acá. El 43 establece que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Entonces, fíjate, aquí volvemos otra vez a entender lo que hablaba de o lo que se establecía de la pirámide de Kelsen, ¿ok? La Constitución establece arriba que el derecho a la vida es inviolable. Aquí establece que es inviolable. Por lo tanto, ninguna ley lo establece acá. O sea, nada que esté por aquí abajo podrá establecer la pena de muerte. Por eso, si aquí quisieran poner la pena de muerte, tuviesen que cambiar la Constitución, empezando por ahí. No se puede con la Constitución actual. Entonces, no se puede establecer. Por lo tanto, bajo todas las condiciones, la vida es inviolable. Es un derecho inviolable. Otro derecho, fíjate que estamos en derechos civiles. Otro derecho es la libertad. El artículo 44 establece el derecho a la libertad. La libertad personal es inviolable. Aquí te habla, fíjense que parte de una premisa es inviolable. Y después te desarrolla eso. Ninguna persona puede ser arrestada o dirigida o detenida sin en virtud de una orden judicial, o a menos que sea sorprendida infragante. Eso significa que nadie te puede arrestar porque quiera. ¿Cuál es el procedimiento? Te lleva ante autoridad judicial, que es a un tribunal, se presenta en un tribunal, y ahí es que el tribunal establece si tú vas a quedar retenido o te van a juzgar en libertad. Pero no era como antes. Antes de esta Constitución, simplemente la persona la podían retener el tiempo que le diera la gana. Ahora no. Ahora te retienen, tienes un tiempo, 48 horas para ser presentada ante el tribunal. Si en 48 horas no te presenta al tribunal o no hay ningún mérito para presentarte, tú inmediatamente quedas libre. Y la única manera de que sí te puedan detener es que haya sido sorprendido infragante. ¿Qué significa infragante? Que estás cometiendo o acabaste de cometer el delito. Entonces, si a ti te ven y te agarran con un machete todo ensangrentado y muerto ahí, a lo mejor tú no fuiste, fue que llegaste y agarraste el machete, ¿no? Pero a ti en el momento te ven y claro, lo primero que piensan es, bueno, este es culpable o es probablemente culpable y te tienen que retener. En ese caso sí te pueden retener. El segundo numeral, toda persona tiene derecho a comunicarse inmediato con sus familiares o abogados o personas de confianza. Entonces tú tienes el derecho a comunicarte, a notificar. ¿Okay? Y también te tienen el derecho a decirte inmediatamente por qué te están deteniendo. Eso es un derecho, no es que te detienen porque le da la gana al tipo. Lo que te tienen que notificar que te están deteniendo por esto y por esto. Acá hay una parte que es importante saberlo. En la detención de extranjeros o extranjeras, además de todo esto, la Constitución exige que se le notifique al consulado respectivo. ¿Por qué? Porque el consulado, al ser de ese país, tiene que conocer que un connacional de ese país está detenido. Y eso porque está establecido en los tratados internacionales que rigen esa materia. Tú preguntas, ¿derecho a una llamada? Puedes realizar varias. Bueno, la Constitución no establece si es una o varias. Eso ya queda un poco más a discreción. Por lo menos una tiene seguro. Ahora, si es más de uno, ya queda a discreción de la persona que te está deteniendo. Porque no establece aquí. ¿Okay? Horrible. El numeral 3, la pena no puede trascender a la persona condenada. ¿Qué significa que no puede trascender a la persona condenada? Bueno, que tú no puedes heredar una pena, ¿no? No tiene sentido. Que tus padres uno de tus padres está en prisión por
30 años, resulta que a los 15 años de estar en prisión se murió y quedan 15 años. Bueno, aquí está el primer hijo, pues, el más tonto aquí, que siga a los 15 años, ¿no? No puede trascender a la persona. O sea, la pena muere con la persona. Así de sencillo. Y eso parece tonto. No, no, pero es que tiene que estar escrito. Acuérdense lo que hablamos en Venezuela, tiene que estar escrito todo. Y además, que anteriormente, pues, habían condenas que sí trascendían. Incluso tú lo ves en la Biblia, ¿no? Que tú y tus hijos serán condenados por eso. Eso significa que trasciende. El delito se trasciende. De hecho, si nos vamos a la Biblia, el pecado original trasciende a la persona condenada, porque fue Adán y Eva el que cometió el pecado, pero según la creencia religiosa, ese pecado trasciende a todos los seres humanos. Entonces es una pena que trascendió a la persona condenada. Aquí en la Constitución no se permite eso, ¿no? No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Aquí en Venezuela no existe la pena perpetua, o sea, no existe un cárcel para toda la vida. Aquí no se puede. De hecho, yo dije que son 30 años máximo la pena en Venezuela. Lo peor que puede ser son 30 años, ¿okay? Entonces, más de 30 años no. De hecho, aquí lo dice un poquito más adelante. Las penas privativas de la libertad no excederán de 30 años. Y tampoco pueden haber penas infamantes. Esto es importante. O sea, no puede haber una pena que sea ridiculizarte. O sea, un juez no puede decir, bueno, la pena es ponerte a hacer ridiculeces desnudo en plena avenida Urdaneta en el centro, ¿no? O llevar un letrero diciendo tú eres bobo. Esas penas infamantes no pueden ser en Venezuela. Fíjense que interesante, en países que sí lo permiten. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo vi una vez un programa donde un juez de una localidad condenó a un muchacho por haberse robado unas manzanas a caminar una semana por todo el pueblo con un letrero de esto que te pones delante y por detrás, un tablón, donde decía, no me acuerdo qué decía, pero decía algo así como, yo cometí el delito de robarme una manzana y soy un ladrón, algo así decía, pero eso es infamante. Sin embargo, ahí lo permitió, un juez lo condenó así y la persona tuvo que caminar el pueblo durante 5 días. Leímos. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad está obligada a identificarse. Eso es muy importante también. Muchas veces te detiene una persona y no se identifica. Y tienes el derecho de que se identifique. O sea, antes de detenerte, tú le puedes decir, mira, tú, qué funcionario eres, a qué estás adscrito tú, a qué autoridad estás adscrita, o en qué cuerpo policial o militar estás adscrito. Tú tienes el derecho de que se identifique. Y el quinto, ninguna persona continuará en detención después de dictada una orden de excarcelación o una vez cumplida la pena. Si la pena es hasta hoy, no tiene por qué seguir en la cárcel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, de aquí entonces saltamos a la 47. 46, perdón. Es otro derecho importante. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, según este artículo, está prohibida las penas, torturas o tratos crueles. Toda persona, en numeral 2, toda persona privada de libertad será tratada con respeto. No, el hecho de que esté en la cárcel no significa que lo va a tratar de manera degradante. Es cierto que cometió un delito, pero lo está pagando, pues. Simplemente metido en la cárcel. Este es muy importante, el 3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos o exámenes médicos o de laboratorio. Por ejemplo, se dice mucho que en la época de la Segunda Guerra Mundial los nazis agarraban personas y hacían experimentos médicos con esas personas sin ningún consentimiento. Pues bueno, eso está prohibido, ¿no? Completamente. No se puede. Si tú quieres, sí. Tú eres libre. Mira, aquí hay una nueva vacuna del coronavirus. ¿La quieres probar? Bueno, está bien. Incluso hay laboratorios que cuando hacen esos exámenes le pagan a la persona por hacer esa prueba. Pero es a libre consentimiento. Y la 4, que todo funcionario público
que infiera maltratos, o sea, que esté torturando física, mentalmente a otra persona, debe ser sancionado de acuerdo a la ley. Y la ley que establece las sanciones para eso es el Código Penal. Acuérdense que todo lo que habla penal tiene que ver con cárcel. Entonces hay una ley en Venezuela que se llama Código Penal. Ahí en esa ley, llamada Código Penal, es donde establecen todas las penas que puede una persona incurrir en Venezuela, ¿no? Hay cosas curiosas en ese Código Penal, ¿eh? Ahí, déjame ver si lo tengo porque hay un artículo que es bien simpático, bien simpático, no, bien, aquí lo tengo. Fíjense, por ejemplo, no sé si sabían que el adulterio está penado por la ley en Venezuela, aunque no conozco a nadie que esté en la cárcel por adulterio, ¿no? La mitad de la población estaría presa, ¿no? Pero en la ley está. El artículo 47 es importante, porque es el derecho a la privacidad, otro derecho muy importante. Y vamos a leerlo con mucho detalle porque a veces hay muchas dudas en esto, aunque parezca muy sencillo. El hogar doméstico y todo, aquí te habla de todo recinto privado de persona, no habla de recinto privado de persona porque no es un recinto privado de un animal, de un perro, no, todo recinto privado de personas son inviolables. Fíjate que no te dice qué tipo de recinto, simplemente te dice todo recinto privado de persona. Podrías ahí extenderlo a cualquier cosa, puede ser una oficina, si es tuya, ¿no? Si es privada. Incluso como interpretación podría ser hasta un carro, si está detenido, o sea, si se puede probar de que tú vives en ese carro, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea. Pero bueno, eso sería jalado los pelos un poco buscar, pero lo que quiero decir es que todos recintos privados son inviolables. No pueden ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicte un tribunal. Entonces, fíjense, importante para cada uno de ustedes, ninguna autoridad, ningún policía, militar, nadie puede obligarles a ustedes a que le abran la puerta, y más en los momentos que vivimos. Tienen que tener claro eso. O sea, si viene un policía y te toca la puerta y dice, ábreme la puerta que yo tengo que entrar, tú tienes todo el derecho de decirle dónde está tu orden judicial para poder entrar. Si ese policía no te entrega ninguna orden judicial, ese policía no puede allanarte la casa. Si lo hace, está incumpliendo con la Constitución. Y acuérdense lo que habíamos hablado de que no puede después decir de que eso me lo mandó un superior, porque él va a ser responsable civil, penal y administrativamente. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso. Usted lo máximo que si le entregan una orden judicial, usted le dicen, déjeme un momentico para verificar si esa orden es real, tú no tienes por qué abrir la puerta en el momento, dime, y tú te comunicas con una persona urgentemente, con un abogado si tiene un abogado de confianza, o con alguien que pueda corroborar que esa orden judicial es real. Ahora, si esa orden judicial sí es real, entonces sí abre la puerta porque te la tumban, no te la van a pagar, porque sí tienen una orden. ¿De acuerdo? Bueno, aquí pregunta, ¿cómo saber si esa orden judicial no es falsa? Bueno, por lo que te digo, tienes que comunicarte con el tribunal que emite esa orden, y eso está numerada, eso tiene todo una serie, eso queda establecido en el tribunal, ¿no? Evidentemente hay maneras de comprobarla. Continúa aquí, dice, la visita, esto también es importante, las visitas sanitarias que se practiquen de conformidad con la ley solo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen. O sea, si una persona va a visitar, por ejemplo, un restaurante, una visita sanitaria de un restaurante, ¿entiendes? Vamos a revisar. Porque hay una demanda de que, qué sé yo, ahí están haciendo cosas que no deben. No estoy inventando un caso. Bueno, esa visita sanitaria tienen que hacerse previo aviso de los funcionarios que la ordenen. Tienen que avisar, mira, se va a hacer una visita sanitaria a determinado lugar. Bien, seguimos en el artículo 48. Creo que no había más. El artículo 48 es muy importante para los ingenieros de telecomunicaciones. Este artículo es muy importante para ustedes que están estudiando esta carrera. Bueno, para todos es importante, pero especialmente para ustedes, porque es el derecho
a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. La Constitución te garantiza que la comunicación privada debe ser inviolable, desde una llamada de teléfono hasta una simple correspondencia, una carta. Una carta que a ti te llega y una persona la abre sin ser autorizado, está cometiendo un delito constitucional, un delito de inviolabilidad de la comunicación privada, porque está abriendo una comunicación que va dirigida a ti. Por eso tú no puedes abrir una correspondencia de otra persona. Eso está totalmente prohibido en Venezuela. Y se pena con cárcel, porque es una está violando la comunicación privada. Entonces este artículo 48 garantiza ese secreto. No pueden ser interferidas, fíjense bien aquí, esto es muy importante, importante para los ingenieros de telecomunicaciones, no pueden ser interferidas sino por orden de un judicial competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Entonces, si viene a ti una empresa, tú trabajas para una empresa y resulta que te llega a ti tu jefe y te dice, mira, vale, vamos a pinchar unos teléfonos acá. Si a mí me van a pagar por hacer eso, yo te voy a dar la mitad, eso son $1000, ¿vale? Por pinchar el teléfono. Tú estás interfiriendo en una comunicación privada. Si lo quieres hacer, perfecto. Lo importante es saber cuál es tu consecuencia. ¿Okay? Y después no puedes decir, fue que te lo mandó tu jefe, ¿no? Porque el desconocimiento de la ley no te justifica el cumplimiento de la misma. Ni tampoco tú puedes incumplir la ley por una orden superior. Entonces ya sabes que no puedes interferir con esa llamada telefónica. Solamente puedes interferir si viene un tribunal, por ejemplo, y sí, un tribunal debidamente que sea, la palabra que un tribunal que se identifique, debidamente identificado, no fue la palabra, debidamente identificado y te contrata los servicios de ingeniero de telecomunicaciones, porque hay una orden de ese tribunal que va a intervenir una llamada telefónica porque están investigando algún delito, por ejemplo. Entonces ese tribunal con esa orden te puede contratar a ti y te va a pagar por eso, eso sí tú sabes que no hay ningún problema, porque aquí lo establece, sino por orden judicial, por orden de un tribunal competente. Ahí sí puede ser interferida. Pero hay un detalle importante, tú interfieres eso y tú debes preservar el secreto de lo privado, que no guarde con relación. Si tú estás investigando un delito y resulta que en medio del delito pues hay una persona hablando y bueno, están hablando de un concubina, de un adulterio y una cosa que no tiene nada que ver con el delito que estás investigando, bueno, tú no vas a estar revelando. Ah, mira, yo me enteré, oye, mira, me enteré que tú estás saliendo con tal persona, y tú estás casadito, bueno, no. Ahí tú estás cometiendo y estás violando la comunicación, porque no estás usando lo que la orden judicial te estableció como medida, que es solamente para lo que el tribunal necesita. ¿Ok? ¿Está claro eso? Importante entonces, por favor, nunca, por lo menos si lo hacen, ten claro, como ingeniero, acepten ningún tipo de trabajo que viole la ley. Es preferible no ganarse ese dinero y estar limpio. Porque una vez que tienes algún problema con las autoridades y eres procesado y condenado, así sea la condena leve, así sea una condena de una semana, de un mes, de un día, pero quedas condenado, tú quedas para siempre con antecedentes judiciales. Oigan bien eso, llévenlo a futuro. Y después cada vez que a ti te piden, mira, una cuestión de antecedentes, ahí te va a salir, mira, tú estuviste condenado por tal, sentencia tal, y no hay manera de borrarlo. Bueno, no por lo menos legalmente. ¿Ok? No sé si ilegalmente lo podrán hacer, pero yo cumplo con explicarle que legalmente eso es lo que significa los antecedentes judiciales. Tú lo sacas, tú te puedes sacar tus antecedentes sin problema por internet. Eso es facilito. Te inscribes en la página del Ministerio de Interior y Justicia, si mal no recuerdo, donde están los antecedentes. Pones tus datos y te sale el papelito donde
Usted no registra ningún tipo de antecedente judicial. Y esa es una hoja que te sirve en todas partes del mundo, porque incluso sale ya apostillada prácticamente. Entonces, cuídense por favor de esos, llamémosle, de esas tentaciones que muchas veces en su vida profesional se les podrán atravesar esas tentaciones. ¿Okay? Porque un delito queda para siempre. Bien. Ok, el artículo 49 también es importante, que es el debido proceso. El derecho al debido proceso, muy importante, y seguramente lo han escuchado mucho por ahí. Todas las personas tienen derecho a un proceso adecuado a las leyes, no un proceso a lo loco. Si una persona cometió o es presunto de haber cometido un delito, pues tiene derecho a que se le juzgue, pero de acuerdo a la ley. Entonces, fíjense, los numerales. La defensa son derechos inviolables. O sea que tú tienes derecho a la defensa en un proceso. Si tú no puedes pagar un abogado, el Estado te lo tiene que dar. El Estado te tiene que suministrar un abogado para defenderte si tú no lo puedes pagar. Cuando hablamos, claro, estamos hablando de derecho público, no de derecho privado. Si tienes que hacer un contrato, una cosa por tu cuenta, no, pero en derecho público, cuando el Estado te está a ti demandando un delito, entonces tú tienes derecho a un abogado. Si no lo puedes pagar, pues te lo pones. ¿Qué pasa con esos abogados públicos? ¿Eso funciona? Sí, eso funciona. Y eso está bien, pues. Pero ¿cuál es el problema? Incluso yo te diría que esos abogados tienen una experiencia bestial, o sea, buenísimos en esa área, porque ellos ven miles de casos. ¿Cuál es el problema? Es exactamente que por ver miles de casos están tan llenos de trabajo que no le pueden dar, o no le pueden aplicar el tiempo debido a tu caso, sino que, bueno, lo ven con lo más que puedan, lo más rápido que puedan. Y si pueden defenderte, claro, rápido te van a defender lo más rápido que pueden en ese caso. A diferencia de un abogado privado que, bueno, por tu pagarle, evidentemente se va a abocar a estudiar bien tu caso y poder buscar la mejor defensa. Pero si una persona no puede pagarla, puede recurrir a un abogado público, pues tiene sus ventajas en ese aspecto, en la experiencia que tienen esos abogados, que es una experiencia muy amplia. Segundo, una cosa que se dice hasta el cansancio, y aquí está escrito, hasta el cansancio, casi que recién nacido de todo el mundo se aprende esta frase, ¿verdad? Casi recién nacido ya te aprende. Mira, toda persona se presume inocente, entonces, bueno, ahí está escrito ahí. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y aunque eso estaba en la Constitución anterior, también había unas leyes anteriormente que violaban mucho eso. Por ejemplo, el hecho de que antes, eso sí hay una cosa que hay que reconocer, que el nuevo Código Procesal Penal, nuevo digo que se creó, digamos, en esta etapa de estos gobiernos de Chávez, es que hicieron un Código Procesal Penal donde la persona se juzga en libertad. Claro, hay unas excepciones, ya vimos que si la persona fue agarrada infraganti, o tiene antecedentes penales, o tiene una posibilidad de que la persona se vaya a escapar, el juez puede decidir que el juicio se haga con la persona detenida. Pero en general, la persona tiene derecho a que se juzgue en libertad. ¿Por qué debe ser así? Porque tenemos que basarnos en este artículo, en este numeral. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y si yo estoy en un juicio, todavía no han probado que esa persona, si esta persona está en un juicio, todavía no se ha probado que sea culpable. ¿Por qué la vas a tener retenida si no se ha probado? ¿Qué pasa si el juicio dura 3 años y resulta que la persona es inocente? ¿Quién le va a devolver esos 3 años? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el deber ser? La persona está libre durante el tiempo Claro, hay ciertas normas que tiene que seguir. La persona se tiene que presentar una vez al mes, por ejemplo, y firmar como bien no se ha escapado, está ahí. O sea, se tiene que portar bien, pues, durante ese tiempo. Entonces, la persona se juzga. Si el juicio dura 5 años, bueno, la persona hizo su vida normal, con ciertas limitaciones, pero hizo su vida. Si a los 5 años resulta que la persona resulta ser culpable, bueno, empezará a cumplir la pena en ese momento. Es culpable y tiene que cumplirla. Si la persona es inocente, pues bueno, no le quitaron su libertad.
durante ese tiempo. Antes existían los retenes. Está el famoso retén de Katia. Había varios retenes. Y esos retenes eran una especie de cárceles o precárceles, por llamarlo de alguna manera, unas cárceles previas, donde las personas se ponían ahí retenidas, un retén, durante el tiempo que duraba tu juicio. El numeral 3, toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con la debida garantía dentro del plazo razonable determinado legalmente, independientemente e imparcial. Independiente e imparcial establecido con anterioridad. Fíjense, este derecho es muy importante de que un tribunal, especialmente esto es muy importante, miren, esto, que sea por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Mira estas 4 palabras que es importante sea competente. Competente es que sea de lo que tú te estás juzgando. O sea, si tú tienes un problema, por ejemplo, de niños y adolescentes, tú no vas a ir a un tribunal de adultos. Ese tribunal de adultos no es competente para eso. Tú tienes que buscar el tribunal que sea competente en el área que te están juzgando. Por ejemplo, un tribunal que mucho se habla ahorita, tribunales militares y civiles. Bueno, los tribunales militares y civiles tienen su propia competencia. Un civil no se debe juzgar en un tribunal militar, porque el tribunal militar tiene unas particularidades especiales para el mundo militar. Igual, un problema del trabajo no tiene por qué dirimirse en un tribunal penal, por ejemplo. Tiene que ser independiente, la segunda palabra importante, independiente, claro. No puede estar adscrito a un organismo que sea el que te esté demandando, por ejemplo. O sea, no puede haber un tribunal, por ejemplo, te está demandando, por decir algo, el Ministerio del Trabajo y resulta que el tribunal pertenece al Ministerio del Trabajo. No, tiene que ser independiente de eso. Imparcial, evidentemente, bueno, la palabra imparcial no tiene explicación. Un tribunal tiene que ser imparcial, no puede estar de ninguno de los dos lados, ¿no? Y debe estar establecido con anterioridad. O sea, eso, los llamados tribunales ad hoc, tribunales que se hacen en el momento, para un caso, eso está prohibido. Un tribunal tiene que existir antes de que te vayan a juzgar. No pueden crear un tribunal, como se hace, por ejemplo, en la guerra. Muchas veces en la guerra están en un momento aquí, vamos a crear un tribunal y vamos a juzgarte. No, eso es anticonstitucional. Toda persona tiene derecho, el cuarto, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en la jurisdicción ordinaria y especial. ¿Okay? Bueno, eso tiene que ver un poco con la competencia del juez natural tuyo. Si es de niño, pues el juez natural es de niño. Si es un caso de niño, si es de adulto, si es de juez natural es de adulto. Ninguna persona puede ser ninguna persona podrá ser juzgada por un juez oculto. Esos jueces que se ponen una capucha y no sabemos quién está juzgando. A veces en cuestiones de drogas lo hacen en otro país y aquí no. Aquí el juez, quien lo juzga, tiene que estar identificado. El punto 5 es muy, muy importante también para cuidar el derecho de las personas. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable. Ninguna persona está obligada a confesarse culpable. No te pueden obligar. Confiésate culpable, no. Ni tampoco puedes declarar contra ti mismo. Tú no puedes hacer una declaración contra ti mismo, a menos que tú quieras, evidentemente, pero no te pueden obligar. Y bien, ni contra tu cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o 2ª afinidad. Eso significa que a ti no te pueden obligar, aunque tú hayas presenciado el delito. A ti no te pueden obligar a ser testigo, por ejemplo, de tu esposa. Testigo de abusarlo, pues, aunque tú hayas estado ahí. O cualquier pariente hasta el 4º grado de consanguinidad. Y hasta el 2º afinidad. Todo eso, tú estás libre de la obligación de confesar. Cualquiera que se salga de eso, sí estás obligado. Si no lo haces, eres cómplice. Si se descubre que tú sabías y no lo hiciste, eres cómplice del delito.
porque tú conocías. Ahora, tú estás eximido a esto si tú eres alguno de estos grados. Aquí siempre hay la duda de quién es cuarto grado, quién es tercer grado. A veces la gente no sabe cómo calcular el grado de consanguinidad y afinidad. Entonces dice, bueno, el primo tercero, el primo cuarto, ¿cuánto grado es? Bueno, esto es muy fácil, fíjense. Cuando tú quieres calcular el grado de consanguinidad, tú tienes que buscar el punto común entre los dos. Por ejemplo, tú tienes aquí un primo. Este eres tú. Y este es un primo. Ok, entonces el primo es hijo de una tía tuya o un tío tuyo, ¿verdad? Este es tía o tío. Y este es tu mamá o tu papá, padre. ¿Cuál es el punto común? El abuelo, ¿verdad? El abuelo es el punto común entre los dos. Es el abuelo. Ok, entonces tú cuentas los grados incluyéndote. Tú cuentas los grados incluyéndote. Este es el 1, 2, 3 y 4, ¿ves? O sea, cuentas los grados. Y entonces tu tío contigo es el cuarto grado. Ya tu primo es el quinto grado. Ya tu primo ya no se salvó, ya lo puedes jugar. Y afinidad es con tu esposa o esposo. Tu esposa, tú estás aquí, tú, y estás casado, tu esposa. Se hace lo mismo. Entonces tú quieres saber el tío de tu esposa, aquí está el tío. Y tú quieres saber el tío de tu esposa, qué grado es contigo de afinidad. En ese caso es grado de afinidad. Entonces buscas el común. La esposa, su madre, es hermana del tío. El común es el abuelo. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4. Entonces el tío es el cuarto grado de afinidad. Igual si es en línea recta, ¿no? Simplemente cuenta. Si tú quieres ver con tu abuelo, con tu bisabuelo, igual cuenta, ¿no? Ahí el grado, ahí no hay ninguno común porque es la misma línea. Entonces si este es el bisabuelo, entonces 1, 2, 3, 4 grados. El bisabuelo se salva. Bien, y claro, esa confesión es válida si está hecha sin coacción, o sea, si no te están obligando como tal. En el caso de los que están dentro de los grados, ¿no? Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos. Ok, disculpe, que está lloviendo muy duro y los truenos no me dejan hablar. El ruido me imagino que les molesta, no sé, pero bueno. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos que no fueran previstos como delitos. Acuérdense que ya lo hablamos. Cuando hablamos de que no puede ser retroactiva la ley y que hablamos también, dijimos que en Venezuela todo tiene que estar escrito. Bueno, precisamente lo dice este numeral de este artículo, el numeral 6, que no puede ser sancionado por cosas que no están previstos como delito. Si no existe el delito, no existe la pena. Eso tenía una frase en latín, ¿no? Nullum pena, no me acuerdo que sin pena no hay delito. Si no existe sin delito no hay pena, pero no existe el delito, no hay pena. Entonces, simplemente había un caso, por ejemplo, yo creo que se lo comenté, lo de hecho de los delitos informáticos, que hasta cierto momento no había nada que estableciera que era delito informático, porque digamos, la informática es algo nuevo y el Código Penal tiene 50 o más años. Entonces no está establecido en el Código Penal los delitos informáticos. Sin embargo, estaban cometiéndose esos delitos entre comillas. Se tuvo que hacer una ley entonces para salir rápido el paso, porque cambiar el Código Penal es mucho más complicado. Se hizo una ley donde se establecen los delitos informáticos, o sea, una ley de delitos informáticos,
donde se establecen las penas de las personas que incurren en ciertos delitos a través de Internet y de las comunicaciones. Es importante que la lean ustedes. Es pequeña la ley. No la vamos a analizar acá porque no hay tiempo, pero es importante. Por ejemplo, no hay en la ley venezolana, por lo menos hasta donde yo sé, algo que establezca el robo de electricidad como tal, fíjense. Robar electricidad o hurtar electricidad no está establecido en el Código Penal. Por lo tanto, una persona que toma una toma, valga la redundancia, ilegal de electricidad, no puedes penarla porque no es delito. Por eso que tanta gente se agarra a electricidad, pues. Que no es así, por ejemplo, con la televisión del cable, porque televisión por cable sí está establecido como delito en la ley orgánica para las telecomunicaciones, que eso lo vamos a ver, que eso sí está establecido como delito. Si alguien toma ilegalmente televisor por cable, que ahora se está usando, mucha gente lo está haciendo porque desde que DirecTV se fue, entonces la gente empezó a volver al cable, entonces agarraba las conexiones y se pegaban el cable facilito, ¿verdad? Tienes tu conexión, porque ahí no está ni está encriptada, ni es digital, sino es directo. Las cableras analógicas, pues lo conectas directo a tu teléfono y listo, a tu teléfono, a tu televisor. Pero mucha gente está tomando esa toma. Si lo estás agarrando, ya sabes que es ilegal. Por cierto, ¿saben qué es la diferencia entre hurto y robo, no? Hurto, robo. Robo es cuando le quitas algo a alguna persona con violencia. Cuando a alguien le quitas algo con violencia. Si te van a robar el carro y te apuntan con un arma, eso es un robo. Pero si el carro estaba estacionado y se lo llevaron, eso es un hurto. ¿Okay? Las penas son diferentes, por eso es que es bueno saberlo. Las penas son diferentes. Una persona que hurta, la pena es menor que un robo, porque el robo, al estar la violencia en el medio, hay un peligro con la persona. Y cuando hay peligro con la persona, las penas son más fuertes. O sea, tienes que castigar más a la persona, al ladrón, pues, al que lo hizo. Bueno, seguimos. Ok, el numeral 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en los que ya hubiese sido juzgada. Esto es lo que se llama cosa juzgada en derecho. Si ya a ti te juzgaron por un delito, más nunca te van a poder juzgar por el mismo delito. Simplemente. Ya una vez que está juzgado, hay el mecanismo de la ley te ofrece todas las posibilidades de apelación. Si ya tú hiciste todas las posibles apelaciones y llegó hasta el final, ya listo, ya no hay más nada que hacer, eso es lo que se llama cosa juzgada. Ganes o pierdas, cualquiera de los dos casos. Ya queda como cosa juzgada, más nunca puedes abrir ese caso. ¿Ok? Porque bueno, ya no tiene sentido, ya te juzgaron, ya quedaste libre y que después te vengan a decir, mira, te voy a acusar. Listo, eso es cosa juzgada. Y el 8 es, toda persona podrá solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial. Esto en pocas palabras, para no leerlo todo, es que tú puedes demandar al Estado por daños y prejuicios si el Estado se equivocó contigo en algo judicialmente hablando, ¿no? Si, por ejemplo, te condenó por algo en lo cual no debía haberte condenado, entonces tú puedes después pedirle al Estado que te restablezca el derecho, claro, con dinero, ¿no? Pues no te puede restablecer el tiempo de vida que pasaste en la cárcel, no hay manera, bueno, una manera es con dinero. Tú demandas al Estado y puedes recibir una cantidad de dinero acorde a lo que tú consideras en la demanda que fueron los daños que te ocasionó eso.